días y bienvenidos a Utopística, el programa en la web de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero, aquí en la Universidad del Este, en Carolina. En esta edición, este que les habla es Manuel Almeida, el director ejecutivo actualmente de la Biblioteca Piñero. Y hoy tenemos de invitada una amiga de la casa, una compañera y colega. Y me refiero a la doctora Carmen Centeno Añeses, que ella es catedrática del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón. Gracias por estar con nosotros, Carmen. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad que me brindas, por estar en este espacio tan armónico. Gracias. Pues nosotros, amigos, estamos un poco de plácemes porque Carmen acaba de publicar su libro más reciente, Intelectuales y Ensayos, y queremos un poco pues aprovechar que nos aceptó la invitación la profesora pues para conversar sobre temas que emanan del libro. Carmen, un poco la primera pregunta que te hago, pues digamos que el libro se titula Intelectuales y Ensayos, por lo que delata que gran parte del contenido pues gira alrededor de la práctica escritural que implica el ensayo y cómo se ha cultivado por distintas figuras que tú mencionas en el libro. Hagamos, digamos, una pregunta de inicio. Planteas que el ensayo como género es camaleónico. ¿Cuál tú crees que es, digamos, la importancia particular del ensayo vis-a-vis otros géneros literarios? Bueno, primero te voy a comentar el asunto de lo camaleónico, y es que el ensayo puede aparecer en una carta, el discurso político es un ensayo, a veces el ensayo y la novela, la narrativa se entremezclan. Entonces, por esa razón es que yo digo que es camaleónico, que no asume una sola forma. Y los teóricos del ensayo lo han señalado, por ejemplo, Liliana Weinberg de México, Theodor Adorno, el propio Lukács, ¿verdad? Ese carácter, María Elena Arenas, ese carácter que tiene el ensayo de transformarse. Por otra parte, pues el ensayo ha sido cultivadísimo en Puerto Rico y tiene la función, vamos a decir, de crear una esfera pública a través de los medios, sobre todo del periodismo. Y claro está, ¿verdad? El ensayo que yo estudio en este libro, pues es el ensayo mayormente académico. En la academia se dan unas disputas muy serias que tienen una gran relevancia, que tienen una gran proyección. Pero volviendo a la función del ensayo, es el espacio, el lugar de la polémica, de la expresión viva de la gente, de la individualidad y también de lo comunitario. Entonces es un género que rige la vida pública. Es un género que no podemos soslayar. Cuando lo comparamos con la narración, cuando lo comparamos con la poesía, pues vemos que ejerce una función distinta porque el ensayo es referencial. O sea, habla directamente. Tal vez por eso pues, no es tan metafórico como lo es la poesía o como lo puede ser la narrativa. De hecho, me recuerda, mencionaste a Adorno y yo recuerdo en ese ensayo que tiene Adorno sobre el ensayo, que planteaba que el ensayo era la forma de escritura antisistema o antisistémica por excelencia, ¿no? Hereje lo llama. Sí. Pues Carmen, en el libro pues tratas también de distintos ensayistas en Puerto Rico, ubicándonos pues por lo tanto a nuestro contexto muy muy local. ¿Cómo compara o contrasta el cultivo del ensayo en Puerto Rico frente al cultivo de otros géneros literarios en nuestra historia literaria? Bueno, es que lo que yo he visto en los últimos tiempos es que hay una verdadera eclosión del ensayo, y esto no ha sido solamente en Puerto Rico, esto lo he leído en la red, que ha habido este cultivo del ensayo tan fructífero porque es que han cambiado nuestros paradigmas. Al pasar de la etapa de la modernidad a la posmodernidad, pues hay una serie de cosas que se han cuestionado. Las disciplinas, los saberes se han cuestionado. Entonces, pues ha surgido todo un ensayo que plantea nuevas formas de mirar esos saberes. Entonces, en Puerto Rico, el ensayo es un género súper cultivado, pero muy poco estudiado. Yo creo que en parte se debe al mismo currículo porque no se enfatiza como se debiera la narrativa. Y esa es una tradición que existe en todo el mundo hispánico, en la enseñanza del lenguaje. Se aprende a leer mediante la narración y no mediante textos ensayísticos, expositivos, ¿no? Entonces aquí hace falta que se estudie el ensayo en toda su dimensión.
porque tenemos una gran gama temática. Nuestros ensayistas aparecen citados en obras como la del intelectual chileno Eduardo Debes, que es un admirador del ensayo nuestro. Es un género que definitivamente no podemos obviar, porque es el género en que se discute, por ejemplo, qué papel juega el idioma en nuestra cultura, la importancia de lo racial, la importancia de las ideas religiosas, los derechos humanos, los derechos por preferencia sexual. O sea, el ambiente son temas que están en el tapete y que se cultivan mayormente mediante el ensayo, ya sea periodístico o ya sea académico. Tienes razón, porque yo, haciendo un poco de memoria al respecto de lo que comentabas a nivel de las escuelas, un poco yo haciendo memoria, tal vez puedo distinguir el que creo que en grado 12 un profesor me asignó El País de los Cuatro Pisos de José Luis González, pero más allá de ese ensayo no recuerdo. Casi todas las lecturas que se nos daban, tanto en las clases de inglés como de español, eran o novelas o cuentos cortos. No recuerdo el que se incluyera en el currículo, la ensayística. Sí, de hecho en nuestro departamento donde yo trabajo, hemos hecho hincapié en la enseñanza del ensayo porque lo creemos fundamental como texto que es la base de la investigación, que es argumentativo, que es el texto de debate por excelencia. Entonces estás aludiendo a un ensayo que enseño, El País de Cuatro Pisos, que me parece un ensayo formidable, no importa que uno discrepe en algunos aspectos de José Luis González. Sí. Pero es un ensayo que nos plantea, por ejemplo, nuestra afroantillanidad. Eso es algo que él hace con total contundencia y que causó escándalo en aquel momento. Sí, por eso cito aquí a un joven mexicano, ensayista que ganó premio, que dice que el ensayo es una especie de golpe. Y ese ensayo de José Luis González fue una especie de macetazo, una especie de golpe a las ideas racistas que había en ese momento en Puerto Rico. Sí, de acuerdo. Carmen, incluyes a distintas figuras que han cultivado el ensayo en Puerto Rico. Entre ellas incluyes creo yo, muy oportunamente y muy atinadamente la figura de Nilita Viento Gastón. Sí, sé que a ti te interesa también mucho su figura y creo que puedes hacer un trabajo maravilloso con ella. Y me interesa pues en particular, digamos, enfatizar un momentito en ella, en el sentido de que pues es una persona en donde el ensayo, eso que comentaba citando al compañero mexicano, eso del golpe me parece más que acertado cuando uno piensa en la ensayística de Nilita Viento Gastón. Aunque digamos que la ensayística de ella cubre una gama de temas increíbles, ¿no? Y que a veces el ensayo es como funge como intervención política, en otras ocasiones el ensayo funge como intervención cultural, en otras ocasiones funge estrictamente como una intervención académica. O sea que me parece que fue bien afortunado que incluiste la figura de Nilita. Y un poco te pregunto, no necesariamente sobre Nilita, pero ¿cuál tú crees que es de las mayores aportaciones, tal vez de Nilita a la ensayística, o tal vez ampliando la pregunta un poco más, el rol de autoras, de mujeres en la ensayística en Puerto Rico? Bueno, de eso te hablo. Primero voy a tocar a Nilita. Nilita hace una incursión en un espacio letrado que tiene una tradición fundamentalmente androcéntrica, masculina, y al que no llegaban las mujeres por igual. Pero Nilita tiene antecedentes en esa ensayista maravillosa que fue Luisa Capetillo. No podemos olvidarla, no podemos olvidar sus trabajos sobre los derechos de la mujer, no podemos olvidar sus trabajos sobre el cuidado de los hijos. Pero Nilita hace una cosa muy fiera. Nilita interviene en el orden de la Casa Nacional. Nilita interviene en la función de los intelectuales. Nilita lo mismo comentaba un libro como Los Condenados de la Tierra, introduce la figura de Fran Fanon al pensamiento puertorriqueño, que lo mismo hablaba de Jean-Paul Sartre. Entonces tenemos una mujer culta que decide escribir en contra de la censura de la Iglesia Católica en un determinado momento, a favor por completo de la disidencia. A veces se ha dicho de Nilita que fue elitista, pero a mí me parece que una mujer
que favorecía que los disidentes tuvieran un espacio, amplió la esfera pública de Puerto Rico. Entonces, en cuanto al cultivo del ensayo y las mujeres, pues yo tengo que decir que ha venido a ser en realidad más en los años 90. No es que no hubiera ensayo con anterioridad a eso, y es un tema que tiene que investigarse con más profundidad, pero en los años 90 yo creo que las mujeres hicieron una mayor incursión en el ensayo académico. En el 2000 se siguió llenando ese espacio con la intervención de mujeres, en mujeres espectaculares como Rosario Ferré. Ahora mismo tenemos unas ensayistas como Mara Negrón, que en paz descanse. Tenemos ensayistas como Silvia Álvarez Curvelo. Tenemos ensayistas como Mari Narváez. Algunas se sitúan en el campo académico, otras se sitúan en el campo mediático. Tenemos ensayistas como Sofía Irene Cardona, como Carmen Dolores Hernández. Entonces, aquí está pasando también que hay un junte intergeneracional entre las mujeres, pero también se está dando eso en los hombres. No lo creo una característica de las mujeres nada más. Pero las mujeres se han atrevido a tener una palabra. Hay una ensayista que me ha llamado mucho la atención en el Nuevo Día, que publica en el Nuevo Día, y es una psicóloga de apellido Abadías. Entonces yo estoy viendo que las mujeres estamos ocupando esa esfera que antes era totalmente masculina. Tú examinabas una antología del ensayo y te encontrabas con que lo único que había era hombres, hombres y hombres, porque era el ensayo ha sido por excelencia el género de discusión de la cultura, de los temas políticos, de la economía. Y las mujeres no habían hecho esa incursión, habían creado otro tipo de ensayo, como dice Mary Louise Pratt, que trabajaba más lo doméstico. Lo doméstico o tal vez otras preocupaciones de la mujer, pero no habían hecho la misma incursión que hace esplendorosamente Nelita Vientos Gastón. Yo te diría que su aportación ha sido inmensa, que ella debe de estar presente entre las antecesoras del pensamiento postcolonial, y que me parece que autores como Silvio Torres Sayán, que es luminoso, no debió de haberla dejado afuera de su obra sobre los intelectuales del Caribe. Nelita tiene que figurar en esa historia del intelectual del Caribe, como lo tiene que figurar Hostos también. Sí, de acuerdo, totalmente. Y de hecho vamos a usar un poco a la figura de Nelita Vientos como gozne para ahora darle un poco más de énfasis a la otra palabra que forma parte del título de tu libro, que es la cuestión de los intelectuales. Porque obviamente todas estas figuras a las que le dedicas textos en el libro, que cultivan el ensayo, pues son a su vez también intelectuales. Pero digamos, para beneficio, ¿no?, de nuestra audiencia, ¿cuáles son las distintas acepciones que tú manejas a través del libro de cómo entender el intelectual o la función del intelectual? Porque, digamos, se me ocurre pensar que quizás puedes estar de acuerdo o no conmigo, yo entiendo que sí, porque ya leí el libro, pero Sí. que digamos que, por ejemplo, alguien como Hostos o como Nelita, pues son intelectuales de una manera muy particular que tal vez no lo son, y no lo digo en menosprecio de nada, sino como distinción, digamos, como no lo son tal vez Edgardo Rodríguez Juliao o la amiga Marta Ponte Alsina. No sé, ¿cuáles son las distintas acciones intelectuales que tú manejas en el libro? Pues mira, a mí yo traté de compenetrarme con la discusión del tema de lo que es un intelectual. Seda Prado tiene un libro maravilloso sobre los intelectuales en República Dominicana, y le precede a esa discusión una taxonomía de lo que es el intelectual según Zygmunt Bauman, según Edward Said. Yo utilicé sobre todo la categoría de intelectual orgánico, que ya sabes que es el que formula Gramsci. Tú podrías explicarlo mucho mejor que yo, que es aquel que no solamente establece como su campo de trabajo, vamos a decir, el mundo universitario o el mundo de su empleo, sino que también hace alianzas. Y así las hizo Nelita, así trabajó Hostos. En el caso de Hostos, es increíble ver la cantidad de periódicos en que él publicó.
en toda América Latina. Se convirtió en un intelectual mediático. A Hostos se le ha criticado que a lo mejor no fue tan claro en algún ensayo teórico, pero yo creo que su teoría se aclara cuando nosotros vemos las formulaciones que él hizo con ese trabajo orgánico mediante el uso del ensayo, mediante el estar en la esfera pública, escribir aquí en Argentina, publicar en Chile, publicar en distintos lugares, ¿no? Hostos fue el fundador del ensayo latinoamericano. Eso es una cosa a la que hay que darle un mayor relieve, porque no lo reconocen ni algunos latinoamericanos que piensan que han sido otros los fundadores del ensayo. Martí fue un excelente ensayista, nadie lo niega, luminoso, maravilloso, pero viene después de Hostos. Hostos ya en los años 60 del siglo XIX estaba escribiendo ensayos. Hay otras categorías de los intelectuales, como la del el intelectual cosmopolita, pues yo no hago tanto referencia a él, hago referencia al intelectual crítico, el de Bauman, el que siempre, no importa la posición que ocupe, tiene una visión crítica de la cultura, contestataria de la cultura. Y yo creo que ahí se ubica Marta, que ahí como quiera se ubica Rodríguez Juliá, aunque no sea un intelectual orgánico como tal, como al estilo de Nilita, que fue gestora cultural, o como al estilo de Hostos, que fue fundador de escuelas tanto para las mujeres como para los obreros. Entonces ya eso crea una diferencia entre uno y otro intelectual. Yo creo en el compromiso con el saber, y que debe haber libertad en cuanto a que uno decida qué tipo de intelectual se quiere ser. Sí, claro, muy bien. Y finalmente, Carmen, una última pregunta que te tenía era, ¿cómo tú ves, digamos, el escenario contemporáneo, presente, de los debates intelectuales y que muchos de ellos se presentan a través de las prácticas del ensayo en el Puerto Rico de hoy? ¿Cuáles son algunos tal vez de los temas más presentes, algunos de los hechos más importantes? Bueno, el último de los trabajos recopila a gran parte, de manera sucinta, porque es un trabajo que me fue peticionado por Malena Rodríguez Castro, Juan Gelpi y Marta Ponte Alsina para una antología de trabajos críticos sobre la literatura. Pues ahí recopilo una serie de nombres importantes como el de Arturo Torresillas, el de Rafael Bernabe, el de Carlos Pavón, el del propio Pericós, el de Irma Rivera Nieves, el de Carlos Gil, el de Rubén Ríos Ávila, y todas las discusiones que se dan en el campo universitario sobre lo que fue la identidad, sobre lo que es la identidad, sobre lo que era la posmodernidad, el desarrollo. Esos son los ejes centrales de esas discusiones, no los saberes, pero también hay una diferencia entre esas discusiones y las que se dan en el periodismo. Sobre eso no hablo en ese ensayo o en el libro porque ya ese sería un trabajo aparte, pero es importante mencionarlo porque yo veo que el periodismo puertorriqueño le ha abierto un espacio, ya sea Diálogo, ya sea Metro, ya sea El Vocero, ya sea El Nuevo Día, ya sea Claridad, se le ha abierto espacio sobre todo al ecológico, se le ha abierto espacio sobre todo al tema racial. El tema racial debiera de estar más presente en el campo de las humanidades, lo está más en el de las ciencias sociales que en el de las humanidades, con la excepción de Mayra Santos Febre y de Maris Ramos. Pero en el campo del periodismo, pues se trata el tema de la economía, se trata el tema de las leyes de cabotaje, se trata el tema de los niños, de la penalización de los niños, el tema de lo que es la justicia social. Yo creo, ¿verdad?, que hay que separar el estudio de ambos tipos de ensayos, porque cada uno cumple una función diferente. Pienso que los intelectuales académicos deben de abrirse a algunos temas que está practicando el ensayo del periodismo. Sí, no, yo también estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues amigos, nosotros vamos cerrando esta edición de Utopística, no sin antes nuevamente. Bueno, primeramente agradecer a Carmen la invitación. Muchas gracias a ti, Manuel. Muchas gracias. Y a todos les recomendamos el libro Intelectuales y Ensayos de Publicaciones Gaviota. Lo consiguen en las librerías que nos van quedando en Puerto Rico, en la librería Roberto González,
Casa Norberto, el Libro José, El Laberinto y otros. Así que queda recomendado. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Que estén bien.